Estamos con Claudio Lozano. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Roberto, ¿vos? ¿Por qué estás criticando el Frente Unen? Es una bolsa de gato, dijiste. Puedo haber No es dicho, mucho. sí. No, en todo caso a veces uno usa figuras para que se entienda, pero hay una suerte de rejunte, hay una suerte de contradicciones importantes, ¿no? Ahí adentro. Si uno toma, no sé, a Pino y sus planteos acerca de resolver la problemática energética por vía de un papel relevante del Estado, y lo toma Terráneo y sabe que atrás está Montamat, que en realidad plantea exactamente lo contrario, y ubica a Lustó, que fue quien promovió la 125, y casi todos los que están allí votaron en contra. Y bueno, yo creo que más que hay un problema de contradicciones demasiado grande que hace que ese tipo de formulación política esté organizado bajo la lógica de todos contra el gobierno nacional. Y por lo menos nosotros creemos que hay que construir otra alternativa de gobierno y no organizarse todos contra el gobierno nacional. Nosotros creemos que el ciclo político del gobierno nacional, en términos de proponerle nuevas cosas y futuro a los argentinos, está complicado. Creemos que hay que superarlo con una Argentina que sea capaz de profundizar un proceso de cambio, y que eso no se hace volviendo hacia atrás, es decir, los 90 no, y tampoco con rejuntes que ya vivimos. El caso Alianza, un caso típico, y yo te diría que ahí hay una suerte de revival de ese tipo de construcción, llevando incluso al punto de, casi yo diría ya, la idea de progresismo de centro-izquierda que se maneja allí casi no tiene ningún valor. Aparece Prat Gay como un exponente progresista. Prat Gay es alguien que fue incorporado a la política argentina por Domingo Cavallo, estuvo por ser vicepresidente de Macarón, estuvo por ser secretario de financiamiento al final de la convertibilidad, hizo campaña con Macri en el 2002 en Estados Unidos, fue parte de su equipo de asesores. Terminó junto con Patricia Bullrich en el giro a la derecha de Elisa Carrió en la coalición cívica. Que eso hoy aparezca como exponente del progresismo, es como decir, como que ya casi la palabra progresismo no dice nada. Así que bueno, por eso puedo haber dicho eso, pero no es muy importante tampoco. Hablemos de economía. A ver, los indicadores vos sabés que de este trimestre mejoraron, no está creciendo, bajó el desempleo, bueno, hay una serie de cosas, se están vendiendo muchos autos, la gente está viajando mucho. ¿Cuáles son los problemas? No, yo creo que una cosa es que haya indicadores que muestren una recuperación respecto al año pasado. El año pasado fue un año muy malo. Por lo tanto, los puntos de referencia son años bajos, son meses bajos. Por lo tanto, no me parece que eso tenga que asombrar. Me parece que, por otra parte, además, el tipo de recuperación está concentrado en soja y autos, y consecuentemente el impacto social de eso es bajo. Por lo tanto, en términos de empleo, las cosas no están bien. Más bien te diría que hay un proceso de sustitución de empleo formal asalariado por empleo informal, ilegal o empleo provincial de menor nivel de ingreso. Por lo tanto, hay un deterioro en la calidad del empleo en general. Y te diría que, más allá del rebote de este año respecto al 2012, el horizonte de la Argentina, tal cual está, es un horizonte de estancamiento. Si vos mirás para adelante, vos tenés vencimientos de deuda que crecen para el 2014 y el 2015, tenés una situación en materia energética con un déficit en divisas realmente importante y un patrón de crecimiento que necesita muchos dólares para funcionar. Por lo tanto, no tenés dólares para crecer. Y me parece que ahí hay un punto que tiene que ver con el debate que deberíamos dar. A mí me parece como que en la Argentina se le escamotea el debate. ¿De dónde sacamos los dólares? Sí, claro, ese es el debate. Porque si uno no discute eso, inmediatamente la Argentina vuelve a una... La fuga se frenó. Sí, por supuesto. Basta de fuga. Se frenó la fuga directa, aparecieron otras formas de fuga. Aparecieron las tarjetas afuera primero, apareció el turismo, aparecieron las cancelaciones de deuda de las empresas transnacionales. Espera un poquito. ¿El turismo qué va a hacer? ¿Que la gente no viaje? No. Yo lo que estoy diciendo es que hubo otros mecanismos de fuga. Porque no es que la gente viaja.
sino que hay gente que cruza Montevideo para sacar efectivo. Eso es otra cosa, no tiene que ver con el viaje. Pero por eso el más importante se multiplicó prácticamente por 4 la cancelación de deuda de las empresas privadas acá, las empresas transnacionales, con sus casas matrices. O sea, lo que antes sacaban o por fuga o por transferencia de utilidades al exterior, lo hicieron vía cancelación de deuda. Entonces, en realidad todavía mecanismos de fuga tenés, pero independientemente de eso, me parece que lo que hay que debatir acá es que en la Argentina hay un conjunto muy importante de rentas extraordinarias asociadas a la explotación de los recursos naturales, muchas de ellas en divisas, y que no son parte del objetivo del Estado argentino. Y ahí me parece que hay muchos debates para dar. Uno es el comercio de granos, es un debate muy importante. Otro es el tema de la minería. Otro es el tema de los hidrocarburos, que en realidad yo veo en Chevron una vuelta hacia atrás respecto a lo que es el paso adelante que implicó estatizar parcialmente YPF. Que aparezcan de vuelta beneficios tales como libre disponibilidad de divisas, 100% de lo exportado en manos de la empresa. Me parece que ahí aparece una cantidad... Sobre un porcentaje de la exportación. Sí, bueno, sobre un porcentaje, pero es... ¿Cómo haces para incentivar para que vengan a invertir, Claudio? Bueno, pero ahí habría que discutir si el punto central es ese. Porque vos tenés una renta hidrocarburífera hoy en la Argentina que está en el orden de los 20.000 millones de dólares, que tendrías que discutir qué parte te corresponde. Hoy nosotros, como Estado, debemos estar quedándonos aproximadamente, como mucho, con el 30%. No hay ningún país petrolero en el mundo que capture menos del 60%. Entonces nosotros podríamos duplicar vía distintos mecanismos la renta de la que disponemos. Sin embargo, vos fíjate que YPF, después de haber pasado a manos estatales en un 51%, en realidad lo que hizo fue levantar la renta del conjunto de las empresas privadas. En realidad sobre la base del aumento de los precios. Y en realidad ahora establece una lógica de asociación que no necesariamente es la más conveniente y un horizonte de producción que tampoco es el más conveniente. Habría que discutir también acá el tema del horizonte de los hidrocarburos no convencionales. Es todo un tema ese. Yo tengo la impresión de que Argentina debería plantearse dejar de depender tanto de hidrocarburos. Nosotros tenemos una dependencia en un 90% de nuestra matriz energética de hidrocarburos. Eso no se sostiene. El cambio de la matriz, vos sabés que es a largo plazo. Eso implica que lo que hay que hacer acá es una transición, mientras tenemos hidrocarburos, hacia otro tipo de energía. Y en ese sentido habría que preguntarse, primero, ¿hemos hecho una auditoría de las reservas y de las explotaciones de los yacimientos que se están llevando adelante en el territorio? ¿Hemos revisado las concesiones de las diferentes empresas? ¿Se está explotando lo que correspondería explotarse? ¿Hemos discutido qué pasa en la cuenca marina, en donde los ingleses están teniendo petróleo en Malvinas y Brasil es una potencia energética por lo que encuentra en su costa? Todos sabemos que en la cuenca marina hay petróleo y nosotros podríamos, en asociación con Petrobras, estar discutiendo en muchas mejores condiciones y sin afectar tanto el ambiente como se lo va a hacer con la estrategia Chevron e hidrocarburos no convencionales. Por lo tanto, hay debates, me parece, inmediatos, que es cómo capturás la renta que ya está, y debates de largo plazo, que es a dónde vas. La impresión que yo tengo es que además, en todos estos años, en donde hubo crecimiento, y en donde yo escucho con atención la idea esta de que hay una idea industrial, y la verdad, si uno toma el porcentaje de la industria sobre el total del producto, es hoy inferior al que teníamos a finales de los 90. Por lo tanto, reindustrialización no hubo en la Argentina. Discutir una estrategia de reindustrialización significa decir que el perfil que tenemos hoy, que es soja, hidrocarburos y megaminería, como fuentes de dólares para sostener una industria que demanda para funcionar 30.000 palos, eso hay que cambiarlo. Porque eso a la larga
te lleva a situaciones en donde empezás a discutir cómo ajustás o cómo te endeudás. La Argentina desde el 2007 está discutiendo esto. Y este es el problema que tenés hoy. ¿Cómo bajamos la inflación, Claudio? Ahí hay tres temas. El primer tema es, la Argentina es una economía de alta concentración. Por lo tanto, se necesita un Estado que discipline esos mercados. Legislación antimonopólica es imprescindible. Para que quede claro para la gente, ¿qué implica un mercado manejado por pocos? La posibilidad de fijar precios con independencia de la estructura de costos. Ejemplo, en cada producto que nos importe debería haber una mesa de concertación, pero no con respecto al producto final, sino a toda la cadena. Toda la cadena es materia prima, elaboración, proceso industrial, transporte, distribución, comercialización. Ahí hay grandes firmas, pequeñas firmas, trabajadores y consumidores. Esos tienen que estar sentados a la mesa, junto con el Estado, con un Estado que limite abusos de posición dominante dentro de esa cadena de producción. Eso se puede hacer y se puede resolver. Ahora, si yo digo congelo en el final y no toco el resto, no resuelvo el problema y los que tienen posición dominante le trasladan a los otros el costo del congelamiento. Este es el problema que tenemos hoy. Yo creo que resolver la inflación es controlar los abusos de poder en el mercado, es concertación y es fundamentalmente discutir el tema de la inversión. Ahora, porque no hay resolución de la inflación en perspectiva sin ampliar capacidad productiva. Te digo algo que te dice un neoliberal. En los 90 había la misma concentración y no había inflación. Pero lo que pasa en los 90 teníamos un proceso de destrucción productiva, es otro escenario. Acá hemos tenido un proceso de recomposición de la actividad económica durante 10 años, en donde vos tenés una demanda que tensiona y niveles de inversión que no evolucionaron en línea con la evolución de la demanda. Es un escenario totalmente distinto. Vos tuviste un proceso de represión dentro de la economía argentina que implicó destrucción de eslabonamientos productivos y más. El costo de que no hubiera inflación fue la desarticulación productiva de los 90. En este escenario vos tenés que discutir que la ampliación de demanda tiene que tener como contrapartida un crecimiento de la inversión en dirección a determinados objetivos. El tema de la Argentina de fondo es cómo el Estado discute la orientación del excedente económico para la inversión. El Estado argentino no tiene hoy en sus formas regulatorias, en sus regímenes promocionales, capacidad para resolver esto. Este es el punto de fondo y además es el punto que no ha resuelto el gobierno nacional. Muchas gracias, Claudio. Gracias a vos. Volvemos en 30 segundos.